Vamos a compartir pantalla. Bien, guía, no sé cómo vienen con las guías, pero bueno, vamos a hacer eso. Después se lo voy a escribir por el campus, el cambio de fecha, si a pedido de ustedes. Se lo voy a escribir, o sea, voy a hacer lo mismo que hice hoy, se lo escribo en el campus y en el Classroom, así le llega por los dos medios. Teníamos álgebra de Boole, que lo vimos en una clase, es bastante sencillo, y empezamos con vectores. Lo que es vectores, mal que mal, algo vieron, seguro, nociones de vectores seguro tienen, por más que me digan, no, no me acuerdo nada, seguro que nociones de vectores tienen, ¿sí? Algunas nociones de vectores tienen, y lo que vamos a hacer es empezar a formalizar algunas cosas. Sobre todo, esto que me figura acá, que significa R2, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué representa? ¿Cómo lo vamos a ir anotando? ¿Sí? Van a ver que me figura R2, también me va a figurar R3. El lenguaje, fíjense que ya estamos hablando de un lenguaje mucho más técnico, eh, con lo cual, por eso ustedes, dentro de lo que es el programa, vieron antes todo lo que es la parte de lógica, el lenguaje y demás, ¿sí? Suma, resta de vectores es bastante sencillo. Multiplicación de vectores va a ser bastante sencillo y van a aparecer algunas palabras, ¿ves? R2, R3, aparecen fracciones, como normalizar o norma, y por otro lado, ya haciendo así rápido, ortogonalidad, ¿sí? Que en realidad lo que significa es que miden 90 grados, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un vector? ¿Y qué se acuerdan? Pueden hablar, o sea, no pasa nada. No se acuerdan nada, no tengo ni idea que es un vector. Ni idea. Ni idea. Bueno, si yo les dibujo un par de ejes cartesianos, donde tengo un valor A del eje X y un valor B del eje Y, ¿no? Y tengo este punto del plano, que es A, B, ¿sí? Vectores va a ser esta flecha, por así decirlo, que va desde el origen, que es el 0, 0, hasta el punto AB, ¿sí? Todos los vectores tienen tres elementos, ¿sí? Por un lado, o sea, en general, al vector se le pone una flechita arriba, a veces hay algunas escrituras que no, que le ponen solamente la B corta, y se lo nombra con las coordenadas del punto a donde llega, ¿sí? Se lo nombra con las coordenadas del punto a donde llega la flecha. ¿Se entiende? Ahora, esos tres elementos que tiene el vector es, por un lado, la dirección. La dirección va a ser la recta en la que está ubicada el vector. ¿Sí? El vector está ubicado en esa recta, perfecto. Esa es la dirección. Por otro lado, el sentido. ¿Sí? No es lo mismo que vaya para allá a que vaya para el otro lado. ¿Sí? Y por otro lado, el tercer elemento de un vector va a ser la norma, o también van a ver que se le llama módulo. Cualquiera de las dos expresiones sirve. En general nosotros vamos a usar norma, ¿sí? Pero ustedes si leen alguna bibliografía acerca de vectores van a ver que también le dice el módulo de un vector y está bien, está perfecto.
¿sí? Entonces, dirección, sentido, norma. Hay otras formas de expresar los vectores que por lo que vi así rápido de la guía, que es, por un lado, por la norma y por el ángulo. ¿Sí? Entonces, el ángulo ya me dice directamente no solo de la dirección, sino también el sentido. ¿Sí? Porque para una misma dirección tenemos dos ángulos distintos, el que llega hasta acá y el que supera, o sea, le sumo 180 grados más. ¿Sí? Entonces ya el ángulo me está dando la dirección y el sentido. Y la norma es lo mismo para los dos. ¿Sí? Vi así rápido la guía por este cambio que hicimos recién, y me parece que no aparece igual con norma y ángulo. Pero es algo que se suele usar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en un vector? Esto es un vector en R2. ¿Por qué R2? ¿Qué significa R2? Primero porque estamos hablando de el eje X, ¿sí? Que es un eje de números reales, y el eje Y, que es un eje de números reales. ¿Sí? Si nosotros trabajáramos solamente con la recta numérica, estaríamos trabajando con la dimensión R, ¿sí? Que es una dimensión. R2 es el plano, son dos dimensiones. Y a la vez nosotros vamos a tener, no necesariamente creo que vamos a graficar, pero R3. ¿Sí? R3, estamos hablando de tres dimensiones, que son los espacios. En realidad uno podría trabajar con R4, R5, R6, ya son muchísimo más complejos para graficar, de hecho algunos no se pueden graficar, ¿sí? Porque ustedes piensen que este dibujo que estamos haciendo acá, estamos haciendo como una proyección del espacio a un plano, porque la hoja sigue siendo un plano. ¿Sí? Entonces, hacer una proyección de un espacio de 4 dimensiones a un plano es algo sumamente complejo que en muchos casos escapa a nuestra imaginación. ¿Sí? Porque es el espacio como va variando a través del tiempo. Si quieren pueden ver un montón de películas, hay películas re flasheras sobre eso, pero bueno, no tiene nada que ver con la materia. Eso es al margen. Bien, entonces, dijimos, los vectores tienen tres elementos, dirección, sentido y norma. ¿Sí? Ahora, ¿qué operaciones son las que nosotros vamos a tener con los vectores? Yo tengo un vector, en general van a ver que yo pongo Bx, Bi, es una expresión que yo suelo usar. Otra expresión que yo suelo usar es B1, B2. ¿Por qué esto de B1, B2? Porque a veces trabajamos con espacios de 4 dimensiones, ¿sí? Si trabajamos con espacios de 3 dimensiones, decimos X y Z, pero si trabajamos con espacios de 4 dimensiones, algunos llaman X y Z W, ¿sí? Pero cuando nosotros trabajemos con los vectores, trabajamos con las coordenadas, ¿sí? Entonces decimos coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3, coordenada 4, si tuviera 4 coordenadas, ¿no? Entonces, van a ver que dependiendo con lo que nosotros estemos trabajando, a veces pongo B1, B2, a veces pongo BX, BY, ¿sí? O BX, BY, BZ. ¿Sí? Las operaciones que nosotros podemos hacer con los vectores es, por un lado, podemos sumar vectores. Cuando hablamos de sumar, hablamos de restar. Una aclaración que parece obvia, pero vamos a aclarar, ¿sí? Yo puedo sumar y restar vectores de la misma dimensión. Nada más. O sea, si yo tengo un vector en R2, no lo puedo sumar, ni restar, ni hacer operaciones con un vector de R3. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer. Entonces, yo solamente voy a poder hacer operaciones con vectores de la misma dimensión. ¿Sí? Parece medio obvio, pero no está de más aclararlo. Profe, siempre se usan más o menos las mismas letras, ¿no? ¿Cómo?
que se usan siempre más o menos las mismas letras, o sea, quizás se agrega la Z o así, pero Sí, X y siempre están. X y en general para los ejes se usa X y Z, ¿sí? De hecho, cuando hablemos de vectores se va a usar la B corta, la W, ¿sí? Alguna otra letra, pero en general se usan B corta, W. Para todo lo que es la escritura formal se usa B corta, W. Para los escalares se suele utilizar la letra K. Este, pero en matemática hay letras como que uno las va asociando a ciertos elementos. Sí, pero no, no pasa nada. Uno podría usar otras letras, no. O sea, podría usar. A ver, acá esta R, sí, se usa la R porque es lo que me está diciendo el conjunto numérico. ¿Sí? En este caso estoy hablando de tres ejes, o sea, de tres dimensiones del conjunto numérico de los reales. ¿Sí? Hay letras que definen a los conjuntos numéricos. Entonces, esto sí, no, buenas, esto sí que no se cambia. Ahora, eh, para los ejes lo puedes llamar como quieras. ¿Sí? En líneas generales, en la bibliografía en general de los libros suelen usar X y X y Z. De hecho, yo esto los puedo cambiar de lugar, puedo poner la Y acá y la X acá. Pero si la mayoría de los libros están como X y en ese orden, si yo los cambio, lo único que va a hacer es confundir al lector. ¿Sí? En el medio, vamos a hacer un corte. En el medio se sumaron 4 o 5 alumnos más. En Sí, teoría, perdón, yo recién llego. sí, 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 ya sé, por eso suponía. Pues hay varios, también me escribió otro, creo que Malagrino me escribió también por privado. Bien, en teoría hoy teníamos el repaso y el viernes de la semana que viene teníamos el parcial, ¿sí? Uno de los compañeros propuso de que, o sea, yo veía las caras de, digo, bueno, si hoy tenemos el repaso, el viernes que viene tenemos el parcial, como que varios están como medio complicados. Entonces uno de los compañeros propuso de, bueno, si hoy tenemos lo que sería después del parcial, la primera clase, ¿sí? Y la semana que viene tenemos el repaso y la otra tenemos el parcial. O sea, permutamos las clases un poquito. Vi el tema que seguía a continuación, dije, bueno, sin la necesidad de preparar todo el tema, podemos dar todo el tema, o sea, sin haber preparado la clase, digo. Dije, sí, podemos hacerlo, entonces, después se lo voy a avisar por el campus y por el Classroom. La semana que viene vamos a tener el repaso para el parcial y el 27 vamos a tener el parcial. No me acuerdo de quiénes son los que entraron después, pero bueno, después tomo lista y chequeo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, profe, gracias por aclararlo. Bien. Bueno, entonces empezamos con la unidad 6, creo que era, que es la unidad de vectores. Entonces dijimos, bueno, vectores, ¿qué es un vector? Agarramos un punto del plano, empezamos con el plano, ¿no? Y trazamos una línea que va del origen hasta el punto, ¿sí? Cada vector tiene tres elementos, que es dirección, sentido y norma. Entonces vamos a ver las operaciones que podemos hacer con vectores. Siempre los vectores solamente los puedo hacer si están dentro de la misma dimensión. ¿Por qué? Pues yo tengo B más W, ¿sí? Entonces, B es B de X, B de Y. W es, por ejemplo, W de X, W de Y. Entonces, B más W, lo que voy a hacer es B de X más W de X, B de Y más W de Y. O sea, sumo coordenada a coordenada. Si yo los resto, va a ser lo mismo. B de X menos W de Y, perdón, W de X, B de Y menos W de Y. Yo los resto. ¿Sí? Ahora, producto de un escalar por un vector. Y ojo, es producto de un escalar, no producto escalar entre vectores.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto escalar entre vectores me da otra cosa. Cada vez que hablemos de escalar, ¿sí? Cada vez que hablemos de escalar, estamos hablando de un número. ¿Sí? O sea que estoy hablando de que voy a multiplicar un número por el vector. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Como le decía hace un ratito, en general, a los números que son escalares de matemática los ponemos con la letra K. ¿Sí? Tenemos otro más. Entonces, si yo tengo un escalar por el vector, lo que voy a hacer, en principio tengo K por B de X, P de Y. Bueno, hago la distributiva. Con lo cual me da ya una noción de que yo puedo como sacar un factor común dentro de un vector, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? O sea, si yo voy a cambiar el vector, sí. O sea, a lo que voy es, tal vez todas las coordenadas de un vector son todas pares. Bueno, perfecto. Dependiendo qué operación yo tenga que hacer, bueno, voy a poder como sacar factor común. Ese sacar factor común, lo que me va a pasar es que voy a estar cambiando al vector. ¿Sí? Un detalle. El producto de un escalar por un vector, es un detalle que no es menor, me da por resultado un vector. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otro producto que es el producto escalar, que se da entre dos vectores, que ahora lo vamos a escribir, que ese me da por resultado un escalar. ¿Sí? Acá lo que tenemos es, yo multiplico un número por un vector, el resultado es un vector. Yo sumo dos vectores, el resultado es un vector. Yo resto dos vectores, el resultado es un vector. Ahora, yo multiplico dos vectores, el resultado es un número. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos, De dice nuevo, Nadia. de nuevo, de nuevo, de Perfecto. nuevo. Esa De nuevo, explicación de nuevo, profe. por favor. Sí, igual ahora lo voy a escribir, tranqui. Está bien, Cristian, tranqui, no hay drama. Vamos de vuelta. Yo sumo o resto dos vectores, me da por resultado un vector. ¿Sí? Yo multiplico un número por un vector y el resultado sigue siendo un vector. Ahora, lo que nos va a pasar, que vamos a escribir ahora, yo multiplico dos vectores y el resultado va a ser un número. ¿Un número es lo mismo que un escalar? Sí, yo les estoy diciendo el número como para que me sigan, pero después yo voy a utilizar cada vez más la palabra escalar reemplazando por la palabra número. Pasa si yo les hablo directamente de escalar, como que se me pierden directamente. Sí, de una. Profe, Sí, Entonces, eso es la montaña. totalmente, totalmente. ¿por qué se le dice escalar? O es Porque, porque una se dice expresión? así, qué sé yo. Claro. ¿Por qué se le dice escalar? La verdad no sé, pero siempre se Ok. usó toda la cursada escalar, qué sé yo. Bien. Producto escalar entre vectores. Fíjense que detalle, ¿no? Acá es producto de un escalar por un vector, y yo acá estoy escribiendo producto escalar entre vectores. ¿Sí? Parece como los enunciados de lógica, como cambiamos una cosita y me cambian un montón. Bueno, sí. Entonces, yo tengo B, lo vamos a hacer
para R2, pero esto se puede extender para R3 y para Rn, y W, que es Wx, Wi. ¿Sí? Entonces, el producto escalar entre vectores se escribe como un punto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay un producto que se llama producto vectorial, que lo usamos en R3, que es un producto entre dos vectores que me da por resultado un vector. ¿Sí? Entonces se llama producto vectorial y se escribe con una X, como la X de por. Entonces por eso hago esta aclaración de que el producto escalar se escribe con un punto. Entonces tenemos Bx, Bi por Wx, Wi. Bueno, ¿qué es el producto escalar? Voy a multiplicar coordenada por coordenada y voy a sumar todos los resultados. Entonces va a ser Bx por Wx más Bi por Wi. Y fíjense que esto ya pierde la noción de vector porque me da un número. ¿Se entendió hasta acá? No. Bien, vamos a poner un ejemplo. No sé ni de qué estás hablando. Profe, ¿podrías ir un poco más lento? Porque quizás vas un poco rápido, quizás por eso no te llegamos a entender. Bien, igual tranqui, cuando empiece con los ejemplos me van a empezar a entender. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, creo que no escribí un número. No, igual yo agarré tarde, no sé ni de qué estás hablando, lo agarré así. Bueno, no escribí ni Pero un bueno, no número, importa. entonces, sí, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con los ejemplos. Y ahí van a empezar a ver, por ejemplo, si tengo 2 menos 3, un vector, cualquiera. W, que es 5, 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo B más W, lo que tengo es el vector 2 menos 3 más 5, 2. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es 2 más 5 menos 3 más 2. Y esto me queda 7 menos 1. O sea que B más W me queda 7 menos 1. ¿Sí? O sea, la suma es sumo coordenada a coordenada. La primera coordenada con la primera coordenada, la segunda con la segunda. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que tengo menos 4 por el vector B. Entonces tengo menos 4 por el 2 menos 3. Con lo cual tengo menos 4 por 2, menos 4 por menos 3. Entonces me queda menos 8, 12. O sea, menos 4 por B me queda menos 8, 12. ¿Y eso es lo que vos vas a graficar después en -8, 12? No necesariamente vamos a graficar. ¿Sí? Me va a dar resultados de vectores. De hecho, hay muchos vectores que no lo vamos a poder graficar porque tenemos que hacer un gráfico del orden. Así que, tranqui. Y si yo tuviera B por W, lo que tengo es 2 menos 3 por 5, 2, ¿sí? Y entonces esto me va a dar 2 por 5 más menos 3 por 2. Me queda 10 menos 6, 4. Entonces B por W me queda 4. Y 55. 19:05, volvemos a retomar esto. Para los que que están llegando todavía del trabajo o los que llegaron un poquito tarde, volvemos a hablar un poquito de las fechas y arrancamos de vuelta con esto. ¿Ok? Tranqui. Como Dale, siempre profe. digo, es viernes, Bueno. ATR, no pasa nada.
Dale. ¿Sí? Y anoten, si tienen preguntas, anoten que seguramente van a tener preguntas. Así que arrancamos. Bueno, Dale, nos profe. vemos en 10 minutos. Ahí venimos. Dale.